Imagina que te despiertas una mañana con el sonido de sirenas de policía fuera de tu casa. Abres la puerta y los agentes te arrestan delante de tus vecinos. Te ponen las esposas, te meten en el coche y te llevan. Pero aquí está el giro. Todo esto no es real. Es parte de un experimento. Esta es la historia del experimento de la prisión de Stanford. Uno de los estudios más impactantes de la psicología, cambió nuestra forma de entender el poder, la autoridad y el comportamiento humano. Soy Miquel y esto es lo que he aprendido hoy. En 1971, el profesor Philip Zimbardo quería explorar qué pasa cuando personas normales son puestas en roles de poder o sumisión. ¿Se vuelven crueles los que tienen poder? ¿Pierden su identidad los que no lo tienen? Para descubrirlo, Zimbardo transformó el sótano de la Universidad de Stanford en una prisión falsa. Eligió a 24 estudiantes hombres, a los que describió como normales, sanos y corrientes. Los dividió en dos grupos, guardias y prisioneros. Todo se decidió al azar como tirar una moneda. A los guardias les dieron uniformes, gafas de sol y porras. Los prisioneros llevaban túnicas flojas y solo se les identificaba por un número. Ambos grupos tenían que interpretar sus papeles, pero no recibieron mucha instrucción. El objetivo era ver cómo entorno influía en su comportamiento. El experimento comenzó de forma dramática. Los prisioneros fueron arrestados por policías reales, llevados a la prisión falsa y despojados de su identidad personal. Tenían que seguir reglas estrictas y responder únicamente a sus números de prisionero. A principio parecía un juego, pero las cosas cambiaron rápidamente. En el primer día, los guardias empezaron a dar órdenes y a castigar a los prisioneros. Para el segundo día, los prisioneros se rebelaron, negándose a seguir las normas. Fue entonces cuando los guardias empezaron a mostrar su poder. Los guardias se volvieron más agresivos. Obligaban a los prisioneros a hacer tareas humillantes, como limpiar los baños con las manos. Se desobedecían, los castigaban con confinamiento en solitario o con flexiones. Algunos guardias incluso disfrutaban de su poder, usándolo para humillar a los prisioneros. Los prisioneros, por el otro lado, se sentían atrapados. Algunos intentaron seguir las reglas para evitar problemas, mientras que otros resistieron. Un prisionero se negó a comer e inició una huelga de hambre en protesta por el trato que recibían. Pero la situación era demasiado para muchos. Para el tercer día, algunos prisioneros mostraban signos de estrés, lloraban y suplicaban salir. El experimento de la prisión de Stanford no solo mostró lo que pasa cuando las personas son puestas en roles de poder o sumisión, sino que reveló verdades más profundas sobre la naturaleza humana, la responsabilidad y los sistemas en los que vivimos. Zimbardo y su equipo aprendieron que el entorno en el que se encuentran las personas puede tener más influencia en sus acciones que su personalidad y creencias. Esto significa que incluso las personas que creen ser amables o justas pueden actuar de forma cruel si la situación las empuja a ello. Una lección clave fue la fácil que es que las personas se adaptan a sus roles. Los guardias no fueron entrenados para ser duros, pero rápidamente adaptaron comportamientos agresivos. Actuaron como pensaban que debía actuar un guardia, basándose en películas o ideas culturales. Por otro lado, los prisioneros, despojados de sus nombres y identidades, se volvieron pasivos, emocionales y
temerosos. El experimento también mostró los peligros de la autoridad sin control. Cuando las personas en el poder no son responsables de sus actos, pueden abusar de él. Esto puede pasar en muchos lugares: prisiones, escuelas, lugares de trabajo o incluso gobiernos. El experimento nos recuerda que debemos cuestionar los sistemas que dan demasiado poder a un grupo sobre otro. Nos enseña a ser conscientes de cómo la autoridad puede moldear el comportamiento, tanto en los demás como en nosotros mismos. Por ejemplo, piensa en el acoso en escuelas o lugares de trabajo. Muchas veces las personas en posiciones de poder actúan sin pensar en cómo sus acciones afectan a los demás. Lo mismo ocurre en sistemas más grandes, como las fuerzas policiales o las instituciones políticas, donde el poder sin control puede llevar a la injusticia. Zimbardo escribió más tarde sobre estas lecciones en su libro El afecto Lucifer, entendiendo cómo las buenas personas se vuelven malas. Explicó que el mal no siempre es culpa de las personas. Muchas veces se trata de los sistemas y las situaciones que crean oportunidades para el mal comportamiento. El plan era que el experimento durara 2 semanas, pero después de solo, ¿listos?, 6 días, Zimbardo tuvo que detenerlo. Los guardias eran demasiado crueles y los prisioneros estaban sufriendo demasiado. La novia de Zimbardo, Christina Maslach, visitó la prisión y se flipó. Le dijo: esto tiene que parar. Estás haciendo daño a estas personas. Sus palabras hicieron que Zimbardo se diera cuenta de que el experimento había ido demasiado lejos. ¿Tú crees? Muchos participantes se sorprendieron de sus propias acciones durante el experimento. Algunos guardias admitieron que se asombraron de lo fácil que fue volverse crueles. Uno dijo: no pensé que fuera capaz de comportarme así. Simplemente pasó. Los prisioneros también reflexionaron sobre lo rápido que se sintieron impotentes. Uno dijo: pensé que podría soportarlo, pero no pude. Ya no era yo mismo, solo era mi número. Estas reflexiones muestran lo importante que es entender el poder de las situaciones. También nos recuerdan la necesidad de empatía y conciencia a tratar con los demás. El experimento de presión de Stanford es más que un estudio sobre el comportamiento, es un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestro sentido del bien y el mal en ciertos entornos. Nos reta a pensar en roles que desempeñamos en nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. Aunque el experimento ha sido criticado por ser poco ético, muy mal ético, peor, sus lecciones siguen siendo relevantes hoy. Nos enseña a ser conscientes de cómo el poder, la autoridad y los sistemas influyen en el comportamiento y a cuestionar cómo podemos hacer que esos sistemas sean más justos y humanos. Así lo tenemos. Así que mientras reflexionamos sobre este experimento, preguntamos unas cosas. Primero, ¿cómo podemos evitar situaciones donde se abuse del poder? Y segundo, ¿cómo podemos asegurarnos de tratar a los demás con dignidad sin importar las circunstancias? Gracias por acompañarme hoy. Espero que has disfrutado y has aprendido algo sobre esta historia y que el poder es importante entender que te puede cambiar. Somos humanos, somos muy disponibles a esos temas, pero si te ha gustado, pone un like, suscríbete si no has suscrito. Soy Miquel y esto es lo que he aprendido hoy. Adiós.